Nueva York, 1843. La nieve cubría el puerto como las cenizas de un mundo que ya no deseaba ser recordado. Caroline Hayes sujetaba con fuerza la pequeña mano de su hijo, lo suficiente como para que él la mirara, pero no tanto como para que pudiera hablar. Los barcos crujían contra la oscura marea invernal, con los mástiles balanceándose como gigantes cansados. Él tenía 3 años, ojos verdes y el pelo tan oscuro como el del caballero inglés, al que ella había jurado no volver a recordar jamás. Nadie preguntaba de dónde había salido el niño. Nadie cuestionó el delgado anillo de plata en su dedo, lo suficientemente sencillo como para parecer insignificante, lo suficientemente pesado como para arruinar el sueño. Ahora era la señora Hayes, viuda, respetable, anodina, invisible, y sin embargo, cada mañana, cuando cepillaba el pelo de su pequeño, veía su rostro. El duque, el hombre que la había enviado lejos con una sola carta fría y un billete para cruzar el océano. No perteneces aquí. Nunca lo has hecho. Ella le había enseñado al niño a no hacer preguntas, a no pronunciar el nombre que latía en su sangre como una maldición heredada. Pero los niños tienen una forma de recordar cosas que nunca han visto. Y Henry preguntaba por los caballos, por los campos verdes, por las grandes casas en las colinas lejanas, lugares que ella fingía no recordar. América la había acogido, pero el pasado británico, aristocrático y despiadado, era de esos que cruzaban océanos, de esos que llamaban a las puertas, de esos que sabían su nombre. Y aquella tarde, mientras la nieve caía silenciosa, un barco procedente de Inglaterra atracó en el puerto. Un hombre bajó al muelle. Abrigo oscuro, guantes claros, expresión tallada por el dolor y el profundo arrepentimiento. Su nombre fue la primera palabra que salió de sus labios. Caroline. Caroline Hayes había llegado a Londres 4 años antes, simplemente como acompañante de una viuda adinerada de Boston. Estadounidense de nacimiento, audaz por necesidad y totalmente inadecuada para el deslumbrante mundo de la nobleza británica. Su trabajo era sencillo: leer, coser, hablar cuando se le dirigían la palabra y actuar como escudo en los salones donde el dinero podía abrir puertas, pero no garantizaba la aceptación. Y fue allí, bajo candelabros y juicios susurrados, donde conoció a Jonathan Croft, duque de Morland, de 32 años, frío como la piedra tallada y 2 veces más inaccesible. Era un hombre que no debería haberla notado. Ella era una mujer que no debería haber tenido esperanzas. Sin embargo, entre valses y silencios, entre miradas robadas y pasillos, donde los pasos resonaban como confesiones, algo imposible echó raíces. Se amaron en las sombras. Ella creía que el amor sería suficiente. Él creía que el deber pesaba más que el deseo. Para él, había sido simplemente una ternura peligrosa, algo que podría arruinarlos a ambos si se permitía que se profundizara. Una noche, cuando finalmente recuperó la compostura y reconoció que su corazón se había entrelazado con el de Caroline, mucho más profundamente de lo que se atrevía a admitir, decidió poner fin a lo que había comenzado a llamar locura. Le escribió una sola carta, con unas pocas líneas frías y cuidadosas. En el sobre incluyó dinero junto con una orden cortés y codificada que no podía malinterpretarse. Ella tenía que marcharse. Tenía que desaparecer antes de que la sociedad descubriera que el duque de Morland se había atrevido a amar a una mujer estadounidense sin nombre que ofrecer a cambio. Y él creyó que eso era el final. Lo que no sabía, lo que no podía imaginar, era que su despedida no solo sellaba su relación con una amante, sino también con su heredero. Así que ella se marchó sola, embarazada, con el corazón destrozado en 1000 pedazos. Y juró que su hijo nunca conocería el rechazo, nunca heredaría la herida que ella llevaba consigo, nunca aprendería la forma de su dolor. Pero el destino no respeta las promesas. El destino lleva un registro. El destino cobra sus deudas. Porque a veces el pasado cruza océanos, a veces el arrepentimiento aprende a navegar, y a veces un hombre regresa demasiado tarde solo para descubrir que la vida que dejó atrás ahora lleva su nombre. Capítulo 1. La carta. Caroline dobló la sábana con manos temblorosas. La tela aún olía al jabón barato que había comprado en la tienda de abajo. La banda falsa ahogada en mentiras. La habitación era pequeña, 2 habitaciones estrechas encima de una sombrerería en Bowery Street. Techo bajo,
ventana estrecha que daba directamente a la ruidosa calle de abajo. Pero era suya, ganada, pagada con costura nocturna, clases de francés para hijas de comerciantes ansiosas por parecer refinadas, y la dignidad que le quedaba después de Londres. Henry dormía en un rincón, envuelto en una manta de lana azul que ella misma había teñido. Ella observaba cómo se le subía y bajaba el pecho. Respiraciones profundas y tranquilas de un niño que aún no había aprendido a temer al mundo. 3 años. 3 años desde que había dejado Inglaterra con el vientre apenas empezando a redondearse bajo pesados chales. 3 años desde que decidió que un padre no era necesario. Solo una madre que nunca se marcharía. Pero las cartas seguían llegando. No de él, nunca de él. Jonathan Croft no malgastaba tinta en mujeres a las que había descartado. Venían de Lady Whitmore, la rica viuda de Boston a la que había servido en su día. Los sobres estaban sellados con cera roja, perfumados como los salones londinenses, con rosas caras y chismes caros. Noticias de un mundo que Caroline había abandonado, matrimonios estratégicos, herencias disputadas, quiebras escandalosas. Y en una de esas cartas, hace 3 meses, una sola línea le había cortado la respiración en medio de Bowery Street, con fardos de tela en los brazos y la nieve empezando a caer. El duque de Morland está buscando a una mujer estadounidense. Dicen que ha perdido el juicio. Dicen que hay un niño. Caroline había roto la carta en pedazos y los había quemado en la chimenea. Pero palabras como esas no se queman. Se quedan grabadas. Dejan cicatrices. Él no tenía derecho. No después de todo lo que había pasado. No después de la fría carta entregada por un abogado de boca rígida. Señorita Hayes, su presencia continuada en Londres ya no es deseable. Adjunto encontrará fondos suficientes para el pasaje y el reasentamiento en su tierra natal. El duque de Morland solicita que no se ponga en contacto con él. Respetuosamente, se levantó y se acercó a la ventana. La calle estaba ahora vacía. La nieve recién caída cubría los irregulares adoquines. Las farolas de gas proyectaban halos amarillos pálidos sobre la oscuridad. La ciudad parecía silenciosa, suspendida, pero su corazón latía con fuerza, como un tambor de guerra antes de la batalla, porque Caroline Hayes sabía, en lo más profundo de su ser, donde el amor y el miedo se fundían en algo indescriptible, que Jonathan Croft no se detendría si lo supiera, si realmente hubiera descubierto a Henry. El niño se movió en sueños, murmurando algo sobre caballos. A Caroline se le encogió el pecho. Siempre preguntaba por los caballos, por las grandes fincas que solo había visto en grabados, por un lugar que ella fingía no recordar. Se arrodilló a su lado, alisó la manta, le acarició el cabello oscuro como sus párpados, los ojos verdes como los suyos, el pequeño hoyuelo en la barbilla, una herencia de Croft más antigua que cualquier título. Te protegeré, susurró en el silencio. Fuera la nieve seguía cayendo, y Caroline no sabía que, en ese mismo momento, un barco inglés estaba atracando en el puerto, y a bordo, un hombre con un abrigo oscuro y una expresión devastada bajaba al muelle con su nombre en los labios y 3 años de remordimiento en el pecho. Caroline, capítulo 2. El duque en el muelle. Jonathan Croft nunca había imaginado que América olería a pescado podrido y serrín húmedo. Bajó del barco con la postura que le habían enseñado desde niño. Hombros rectos como una línea trazada, barbilla levantada, manos enguantadas apoyadas en un bastón que en realidad nunca necesitaba. Los trabajadores del muelle gritaban con acentos que apenas reconocía. Los barriles rodaban, las cuerdas se tensaban. El puerto de Nueva York era un caos controlado, tan diferente de los muelles tranquilos y cuidados de Southampton, que por primera vez en años, Jonathan se sintió claramente fuera de lugar. Sin embargo, en su interior, algo ya se estaba derrumbando, como una mansión abandonada que se desmorona bajo una tormenta para la que nunca fue construida. 4 años. 4 años desde que firmó aquella maldita carta con mano firme y corazón vacío. 4 años desde que entregó a un abogado un sobre con dinero. Como si las libras esterlinas pudieran comprar el silencio de su propia conciencia. Como si pudieran borrar a Caroline, borrar lo que había sentido. Borrar la cobardía que atormentaba su sueño. Al principio, fue fácil convencerse de que había hecho lo necesario. Caroline era estadounidense.
sin título, sin linaje, sin ninguno de los 3 siglos de prestigio cuidadosamente cultivado que llevaba el nombre de Croft. El escándalo lo habría destrozado todo. El ducado, las alianzas, las negociaciones políticas. Su tutor lo había dicho claramente. Los abogados estaban de acuerdo. La sociedad londinense no perdonaba a un duque que se casara con la dama de compañía de una extranjera. Así que eligió el título, eligió el deber, eligió la cobardía. Y Caroline desapareció. Entonces murió su hermana. Lady Abigail, la única que sabía la verdad, la única que se había interpuesto en su camino la noche antes de que Caroline embarcara. Estás cometiendo un error que nunca podrás reparar, Jonathan. Y algún día, escucha bien, algún día lo pagarás con intereses que ningún banco puede calcular. Murió de fiebre hace 6 meses, con apenas 28 años. Y en sus últimos susurros delirantes, enredada en sábanas empapadas de sudor, dijo, «El niño, Jonathan. Debes encontrar al niño». Fue entonces cuando lo comprendió. Caroline no se había ido sola. Había habido un niño, su hijo. Jonathan apretó con fuerza el bastón hasta que el cuero se tensó alrededor de sus nudillos. El viento invernal americano le cortaba la cara como acero afilado. Había traído cartas de recomendación de banqueros, presentaciones de diplomáticos, dinero suficiente para comprar información a cualquiera que la poseyera. Había traído todo excepto las palabras, excepto el derecho a pronunciarlas. Porque, ¿cómo pide perdón un hombre por destrozar a la mujer que amaba? ¿Cómo se recupera lo que nunca debería haberse perdido? Un hombre se acercó al investigador que había contratado en Boston 3 semanas antes, bajo, delgado, con ojos de carroñero. Una libreta llena de nombres. Encontré la dirección. Su Excelencia. Calle Bowery, número 47. Ahora se llama señora Hayes. Es viuda. Según los informes, el mundo de Jonathan se tambaleó. Los muelles, el cielo, el océano, todo daba vueltas. Viuda. Se había casado. Había construido una vida. Había seguido adelante. Mientras él se pudría en Londres, rodeado de títulos que no podían mantenerlo caliente. Y él había llevado su nombre como una herida que nunca se cerraba. «Lléveme allí», dijo. Su voz sonaba firme. Era una mentira. Ahora, dudó el investigador, Su Excelencia, tal vez sería más prudente enviar primero un mensaje para avisarla. Ahora, porque Jonathan sabía en lo más profundo de su fracturado interior que si se detenía, si pensaba, si planeaba, el valor lo abandonaría. Y había pasado 3 años viviendo como un cobarde. Esta vez no. Caminaron por las calles estadounidenses. Comenzó a nevar y con cada paso, Jonathan sentía el peso del error que había cometido. Un error que aún no sabía que se llamaba Henry. Un error que aún no sabía que tenía ojos verdes y un hoyuelo en la barbilla. Pero sabía con fría certeza que el niño llevaba sangre Croft. Capítulo 3. El encuentro en la nieve. Caroline salió de la sombrerería con la pequeña mano de Henry en la suya y una cesta de pan caliente bajo el brazo. La nieve caía lenta y suavemente, como promesas olvidadas, cubriendo la suciedad de la calle con un velo blanco que fingía inocencia. Henry señaló los copos con el asombro de alguien que aún creía en la magia. «Mamá, ¿podemos hacer un muñeco de nieve?» Ella sonrió, intentó sonreír. «Mañana, cariño, hoy es demasiado tarde». Pero las palabras se le congelaron en la garganta cuando lo vio. Jonathan Croft estaba al otro lado de la calle, con un abrigo oscuro, el sombrero en la mano, el pelo un poco más largo de lo que ella recordaba, agitado por el viento del puerto, con los ojos fijos en ella como si el mundo hubiera dejado de girar, como si todo lo que importaba estuviera contenido en la distancia que los separaba. Caroline sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. El tiempo retrocedió. Una marea que la arrastraba hacia abajo. 4 años desaparecieron. 4 años de reconstrucción, de aprender a respirar de nuevo, de llorar en silencio en una almohada para que Henry no la oyera. Y de repente se encontró de vuelta en aquel salón de baile de Londres, de vuelta en aquella primera mirada que lo cambió todo y lo arruinó todo. Henry le tiró de la mano. «Mamá, ¿por qué te has detenido?» Fue entonces cuando Jonathan miró al niño, y Caroline vio el momento exacto en que él lo entendió. Aquellos ojos verdes, aquel pelo oscuro peinado cuidadosamente por sus manos,
el hoyuelo en la barbilla, la postura, erguida incluso a los 3 años, como si la nobleza fuera algo grabado en los huesos. Jonathan dio un paso adelante, tropezó y su bastón casi se le resbaló de la mano enguantada. El rostro que siempre había sido sereno, aristocrático, intocable, se hizo añicos como yeso agrietado por la mitad. Caroline, su voz, esa voz que aún era capaz de atravesarla como una cuchilla caliente atraviesa la mantequilla fría. Ella apretó a Henry con más fuerza. Demasiado fuerte, él gimió. Vete, Caroline. Necesito irme. Cada palabra era una sentencia, cada sílaba un veredicto, pero Jonathan no se movió. Miró al niño, su hijo, con una expresión que Caroline nunca había visto en todas las horas robadas en Londres. Dolor, asombro, reverencia, como si estuviera presenciando un milagro y un castigo al mismo tiempo. Es mío. No era una pregunta, era un reconocimiento, era dolor. Caroline levantó la barbilla, la misma barbilla que él besó una vez a la sombra de los árboles prohibidos del jardín. Es mío, dijo ella, y tú perdiste ese derecho el día que me dejaste de lado, el día que me convertiste en nada, el día que me dijiste que no importaba. Tú importabas más que nada. Su voz se quebró. Todavía importas. Mentiroso. La palabra resonó entre ellos. Si yo importara, habrías luchado, habrías elegido, pero elegiste tu título, tu reputación, tu miedo. La nieve caía entre ellos. La gente pasaba, mirando con curiosidad al hombre elegante, demasiado refinado para esa calle, y a la mujer que le hacía frente con un odio apenas contenido. El mundo a su alrededor seguía moviéndose. Los carruajes circulaban. Los niños reían. Pero allí, en esa calle helada de Estados Unidos, dos corazones destrozados se enfrentaban por primera vez en años. Y el niño inocente, ajeno a la historia que se derrumbaba a su alrededor, miró al desconocido con clara curiosidad. ¿Quién es usted, señor? Jonathan se arrodilló lentamente en la nieve, como si le dolieran todas las articulaciones del cuerpo, como si la culpa tuviera peso. Miró a Henry, al niño que llevaba su rostro, su pasado, su linaje, y dijo con voz quebrada, «Soy alguien que cometió un terrible error». Henry ladeó la cabeza. ¿Qué tipo de error? Caroline lo tiró hacia atrás. «Ya basta, Henry. Entra». Pero mamá, ahora Jonathan se levantó. La nieve se pegaba a las rodillas de sus elegantes pantalones. «Caroline, por favor. 5 minutos. Solo 5 minutos para...» «No te mereces ni 5 segundos». Se dio la vuelta y tiró de Henry con ella. Pero en la puerta, sin mirar atrás, habló en voz tan baja que solo él podía oírla. «Olvídame. Olvídalo. Entonces no nos querías. Y ahora yo no te quiero a ti». Y desapareció en el edificio, dejando a Jonathan solo bajo la nieve que caía, con el corazón latiendo irregularmente. La imagen de su hijo se le grabó a fuego como un hierro sobre la piel. Se quedó allí mucho tiempo, helado, temblando, mirando la puerta cerrada como si pudiera abrirla con nada más que su arrepentimiento. El investigador esperó en silencio, con la cabeza gacha, sin atreverse a hablar. Por fin Jonathan se dio la vuelta y se dirigió hacia el hotel. Pero Jonathan Croft sabía que no dormiría esa noche, porque acababa de mirar a los ojos al futuro que había destruido y al pasado que nunca había dejado de amar. Capítulo 4. La propuesta imposible. Jonathan no había dormido. La habitación del hotel olía a madera húmeda y cera gastada. Las oscuras paredes paneladas crujían con cada ráfaga de viento que soplaba desde el puerto. Se había sentado en el sillón toda la noche, viendo la nieve pasar por el cristal empañado, tratando de ordenar pensamientos que se negaban a formar algo que tuviera sentido. Tenía un hijo, un niño de 3 años, con ojos verdes como los suyos, cabello oscuro peinado con ternura por las manos de su madre. Un niño que lo llamaba Señor, con la misma inocencia despreocupada con la que se dirigiría a un vendedor ambulante. Un niño que no sabía que por sus venas corría la sangre de los Croft, que no sabía que había sido entregado, cambiado por un título, una reputación, un trono vacío de deberes. Jonathan apretó los puños hasta que las uñas se le clavaron en las palmas. La culpa estaba viva ahora, arrastrándose bajo su piel, enroscándose alrededor de sus costillas, ahogando tanto su respiración como su razón. Había dejado a Caroline a un lado como si no fuera nada. Le había dado dinero,
Maldito y sucio dinero, como si las libras pudieran comprar la absolución, como si un grueso sobre pudiera sustituir a las promesas susurradas en jardines iluminados por la luna. Nunca le había preguntado si había sobrevivido, nunca había vuelto. Simplemente había seguido adelante como un tren descontrolado, diciéndose a sí mismo que el amor era un lujo que los hombres como él no podían permitirse. Y ahora estaba Henry. Jonathan se levantó y se acercó al escritorio manchado. La vela parpadeaba, proyectando sombras deformadas. Necesitaba un plan. Necesitaba las palabras adecuadas. Pero, ¿cómo se negocia con la mujer a la que has destruido? ¿Cómo se pide clemencia cuando no se merece? ¿Cómo se reconstruye un puente que uno mismo ha reducido a cenizas? Escribió 3 cartas y las rompió todas. Las palabras le parecían huecas, falsas, insignificantes frente a la enormidad de su error. Al amanecer, se vistió con precisión ceremonial, con un corbatín perfecto, un abrigo sin arrugas, botas lustradas, brillantes como un espejo, la misma armadura que había llevado toda su vida. Porque a Jonathan Croft le habían enseñado desde niño que los hombres de su rango no temblaban, no se quebrantaban, no suplicaban. Pero mientras caminaba por la nieve fresca de regreso a Bowery Street, cada paso le resultaba más pesado que el plomo. Llamó a la puerta de la sombrerera a las 8, 3 golpes secos. El sonido resonó en el estrecho pasillo. Una mujer mayor abrió la puerta, delgada, de mirada aguda, con los dedos manchados de tinte. ¿Qué quiere? Necesito hablar con la señora Hayes. Su voz sonaba firme. Apenas la reconocía. Ella no desea hablar con usted. Brazos cruzados. Y me han dicho que le eche si aparece. Jonathan se tragó su orgullo. Ese orgullo que lo había arruinado todo. Lo sé, pero se lo estoy pidiendo. Por favor. 5 minutos. Ella lo estudió detenidamente. El abrigo elegante, las botas inglesas, el anillo con iniciales que había olvidado quitarse. Luego suspiró. Espera aquí, y si ella dice que no, te vas y no vuelves. ¿Entendido? Sí, señora. 5 minutos más tarde, Caroline bajó las escaleras. Cada paso era un veredicto. Llevaba un sencillo vestido de lana, marrón y práctico, un delantal blanco atado a la cintura, el pelo recogido en un severo moño que dejaba al descubierto la vulnerable línea de su cuello. Pero seguía siendo hermosa, hermosa de una manera que dolía. Di lo que viniste a decir y vete, sin suavidad, sin vacilación. Sus ojos, esos ojos con los que había soñado durante 3 años, eran de piedra. Jonathan respiró hondo. Había ensayado cada palabra durante toda la noche. Ninguna le parecía suficiente. Quiero conocer a mi hijo. No, Caroline, no. Su voz seguía siendo dura como el acero. Perdiste todos tus derechos. Me descartaste como si fuera una mancha. Me echaste como si fuera una vergüenza. Ahora vive con ello. Me equivoqué. Las palabras se le escaparon antes de que pudiera detenerlas. Caroline parpadeó. La primera grieta en el muro. Jonathan continuó, ahora con voz más baja, casi como una confesión. Me equivoqué, Caroline. Completamente, vergonzosamente. Fui un cobarde. Puse el título por encima de todo, por encima de ti, por encima de lo que éramos, por encima de la verdad y el honor. Pasé 4 años diciéndome a mí mismo que había elegido el deber, pero eran mentiras. Todas ellas. Los labios de Caroline temblaron. Sus ojos brillaron. Las lágrimas se contenían tras un dique. Bonitas palabras, Jonathan. Bien educadas, bellamente expresadas. Pero las palabras no deshacen el pasado. No borran el abandono. Lo sé. Entonces la miró de verdad, como no había hecho antes, pero pueden cambiar lo que viene después. Henry merece conocer a su padre, saber de dónde viene, tener el nombre que le corresponde por derecho. Se merece no ser abandonado de nuevo. Su voz se quebró, se hizo el silencio, pesado, sepulcral. Jonathan asintió lentamente. Tienes razón, tienes todo el derecho a odiarme, a cerrarme la puerta en las narices, a protegerlo de mí. Un suspiro doloroso. Pero no estoy aquí para llevármelo. No estoy aquí para exigir nada. Estoy aquí para pedir permiso, para estar presente, para intentarlo, para convertirme en lo que debería haber sido, en lo que él se merece.
Caroline mantuvo su mirada durante un largo y agonizante momento. El reloj de la pared hacía tic-tac, tic-tac, tic-tac. Cada segundo era un juicio. Finalmente, apenas audible. Si le haces daño, si tan solo lo intuyo, volverás a desaparecer. Si le rompes como me rompiste a mí, me iré y nunca volveré. Tienes mi palabra. Tu palabra. Ella se rió, amarga, quebrada. Tu palabra no vale nada, Jonathan. Él inclinó la cabeza. Lo sé. Caroline dudó. Luego, lentamente, como si se diera terreno en un campo de batalla en el que nunca quiso luchar, asintió una vez. Mañana por la tarde, aquí, a la 1. Me quedaré todo el tiempo. No lo llevarás a ningún sitio, ni siquiera por un momento. Algo dentro de su pecho se rompió. El alivio, el miedo y la gratitud se entremezclaron en algo inestable. Gracias, Caroline. No. Ella levantó una mano. No me des las gracias. No lo hago por ti, lo hago por él, porque todos los niños merecen conocer a su padre, incluso si el padre no se merece al niño. La frase le cortó como un cristal. Se giró hacia las escaleras. Se detuvo sin mirar atrás. Dijo en voz baja. Le gustan los caballos y las historias sobre caballeros que salvan a la gente. Luego desapareció escaleras arriba, dejando a Jonathan de pie en la estrecha entrada de la tienda, con un corazón que se sentía demasiado grande, demasiado magullado, demasiado sensible para caber dentro de su pecho. Tenía una hora para comenzar a reparar 4 años de ruina. Y Jonathan Croft, duque de Moreland, sabía que no sería suficiente, pero era todo lo que tenía. Capítulo 5. La primera hora. Caroline no había hablado durante el desayuno. Le sirvió a Henry sus gachas de avena, le enderezó el cuello de la camisa y le peinó el pelo oscuro con más cuidado de lo habitual. El niño parloteaba sobre el muñeco de nieve que harían, sobre el libro de cuentos que la sombrerera le había prometido prestarle, sobre todo y nada, con la alegría despreocupada de alguien que no sentía la tormenta que se avecinaba bajo el mismo techo. Ella no mencionó al hombre de la calle. No le explicó quién era aquel desconocido con tristeza en los ojos que se había arrodillado en la nieve. Henry preguntó una vez, ¿quién era ese caballero, mamá? Y Caroline solo respondió, alguien de muy lejos. Lejos, como si los océanos pudieran medir la distancia, como si el tiempo pudiera atenuar la herida. Ahora eran las 11:30. Caroline se sentó en la pequeña sala de estar situada encima de la sombrerería, con las manos fuertemente entrelazadas en el regazo, obligándose a respirar con calma. Llevaba su vestido azul marino, el sobrio que usaba para las reuniones con las familias adineradas que la contrataban para dar clases de costura y francés. El pelo recogido con horquillas, sin lazos, sin suavidad. No se estaba preparando para Jonathan, se estaba preparando contra él. Henry jugaba en el suelo con 5 soldaditos de madera que ella había encontrado en un mercadillo. Los colocaba en filas, inventaba batallas y narraba victorias con su voz aguda y brillante. Inocente, tan completamente inocente. Caroline miró el reloj. 11:40, 20 minutos. Se le revolvió el estómago. No había comido nada desde ayer. No podía. Cada intento se le atascaba en la garganta, como si su propio cuerpo rechazara la idea de que Jonathan Croft volviera a entrar en su vida porque ya la había destrozado una vez, y ella no sabía si sobreviviría a una segunda ruptura. Pero estaba Henry. Henry, que preguntaba por un padre sin saber que lo tenía. Henry, que inventaba caballeros en sus historias porque no tenía ninguno en su vida al que nombrar. Henry, que se merecía algo más que una madre sola en una habitación alquilada. Aunque el padre fuera un cobarde, aunque el padre fuera un duque. Justo al mediodía, sonó el timbre de la planta baja. Caroline bajó lentamente. Cada paso era una decisión, cada respiración un acto de voluntad. La señora Gladys ya había abierto la puerta. Jonathan Croft estaba en el umbral con un gran paquete envuelto en papel marrón y atado con una cuerda. Levantó la vista cuando apareció Caroline, y ella lo vio. Tampoco había dormido. Tenía ojeras, la corbata ligeramente torcida y las manos temblorosas alrededor del paquete. He venido, dijo innecesariamente. Ya lo veo. Caroline cruzó los brazos. 1 hora y luego te vas. Sí, tragó saliva. He traído algo para Henry. No sé si es apropiado, pero ¿qué es? Jonathan bajó la vista hacia el paquete como si se hubiera olvidado de su existencia.
Un caballo tallado. Lo vi esta mañana y pensé, a él le gustan los caballos, dijo ella. Algo se retorció en su pecho. Aira, ternura, confusión, una tormenta sin centro. No tienes que comprar su afecto. Lo sé. Su voz era tranquila, humilde, un tono que ella nunca había oído en Londres. Pero no sé de qué otra manera empezar. El silencio se instaló, pesado como una nevada. La señora Gladys fingió limpiar el polvo de los sombreros, pero escuchó cada sílaba. Finalmente, Caroline exhaló. Arriba, pero recuerda, 1 hora y me quedo. No esperaría otra cosa. Subieron los estrechos escalones. Jonathan parecía demasiado grande para el espacio. Hombros anchos cerca de las paredes, cabeza inclinada bajo el techo inclinado. No comentó la sencillez, no la comparó con las fincas que poseía. Solo subió, en silencio, con cuidado, sosteniendo el paquete como si fuera de cristal. Caroline abrió la puerta de la sala de estar. Henry levantó la vista de sus soldaditos y sonrió, con esa amplia y sincera sonrisa de un niño que aún no ha aprendido a ser cauteloso. Hola, señor. El hombre triste había vuelto. Jonathan se quedó paralizado en el umbral, completamente inmóvil, mirando al niño como si contemplara algo divino. Lentamente se arrodilló en el desgastado suelo de madera, bajándose a la altura de Henry. Hola, Henry. Su voz era áspera. Sí, he vuelto. Tu madre dijo que podía visitarte. ¿Y qué es eso? Henry señaló con entusiasmo el paquete. La sonrisa de Jonathan vaciló, frágil como el cristal soplado. ¿Puedo enseñártelo? Sí. Lo desenvolvió con cuidado. Cuando el papel cayó, apareció un caballo de madera casi del tamaño de un gato doméstico, tallado a mano con una crin de cerdas reales y ojos pintados con una sorprendente delicadeza. Parecía listo para galopar. Henry contuvo el aliento. Para mí, si quieres, lo quiero. Lo cogió con reverencia, recorriendo cada curva con sus pequeños dedos. Es el caballo más bonito que he visto nunca. ¿Cómo se llama? Jonathan miró a Caroline. Ella apartó la mirada. Luego volvió a mirar a Henry. ¿Cómo te gustaría llamarlo? Henry pensó muy seriamente, con el ceño fruncido y el labio entre los dientes. Luego declaró, Tormenta, porque parece tan rápido como una tormenta. Tormenta, repitió Jonathan en voz baja. Un nombre perfecto. Durante un tiempo, simplemente existieron juntos. Henry galopando como una tormenta por el suelo. Jonathan observaba, embelesado, deslumbrado. Entonces Henry se detuvo. ¿Tiene caballos, señor? Jonathan volvió a mirar a Caroline. Ella asintió levemente con la cabeza. Sí, muchos. Donde vivo hay unos establos estupendos. Docenas de caballos. ¿Docenas? Henry se quedó boquiabierto. ¿Dónde vive? Muy lejos, al otro lado del océano, en un lugar llamado Inglaterra. ¿Inglaterra? Henry aplaudió. Mamá habla de ello a veces. Vivió allí antes de que yo naciera. Jonathan miró a Caroline. Sus ojos, esos imposibles ojos verdes, contenían todo lo que las palabras no podían expresar. Arrepentimiento, ternura, amor que no había muerto. Caroline miró el reloj. Habían pasado 5 minutos, quedaban 55, y no sabía si quería que la hora pasara rápido o se congelara para siempre. Porque ver a Jonathan con Henry, ver cómo miraba a su hijo con dolor y asombro, era como vislumbrar el fantasma de la vida que podría haber tenido. Si él la hubiera elegido a ella, si ella hubiera sido suficiente, si el amor hubiera pesado más que el legado. Media hora más tarde, Henry estaba sentado en el regazo de Jonathan. Caroline no sabía cuándo había sucedido. En un momento estaban en el suelo, Jonathan describiendo los establos ingleses, Henry haciendo preguntas sin fin, y al siguiente, el niño se había subido a su regazo con naturalidad, como si siempre hubiera pertenecido a ese lugar. Y Jonathan lo sostenía como si fuera algo sagrado, con una mano apoyando su pequeña espalda y la otra acariciando su cabello oscuro, con los ojos cerrados y la respiración entrecortada. Caroline sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Se volvió hacia la ventana, pero todo se volvió borroso, plateado y blanco. «Tu madre dijo que te gustan las historias de caballeros», murmuró Jonathan. «Sí, cuéntame una». «Bueno», Jonathan respiró hondo. «Había una vez un caballero muy tonto. Lo tenía todo. Un castillo, tierras, gente que lo necesitaba.
Y un día conoció a una dama, la dama más valiente y hermosa que jamás haya existido. Caroline cerró los ojos. Y Henry insistió y el tonto caballero la dejó marchar porque tenía miedo. Miedo de lo que dirían los demás. Miedo de no ser lo suficientemente fuerte para protegerla. «Qué noche tan tonta», declaró Henry. Jonathan se rió. Un sonido sin alegría. Sí, la más tonta. ¿Y luego fue a buscarla de nuevo? Una larga pausa. Demasiado larga. Entonces Jonathan susurró. Lo está intentando, pero no sabe si la dama podrá perdonarlo. Debería, dijo Henry con la absoluta certeza de un niño de 3 años. Mamá dice que todo el mundo merece una segunda oportunidad. Caroline se giró hacia ellos. Las lágrimas caían libremente ahora. Jonathan la miró por encima de la cabeza de Henry, con los ojos abiertos. El reloj dio la 1. Caroline se secó las mejillas con el dorso de la mano. «Ya basta», protestó Henry. «Pero mamá, ya basta. Henry, el caballero, el señor Croft debe irse». Jonathan asintió. Le dio un rápido y tembloroso beso en el pelo a Henry, un segundo robado, y luego lo volvió a dejar suavemente en el suelo. «Gracias», dijo, al niño, a Caroline, al destino, a lo que fuera que le había permitido esta hora. «¿Volverás?», preguntó Henry. Jonathan miró a Caroline. Ella no respondió. Él respondió con dolorosa honestidad. «No lo sé, pero me gustaría». Se marchó. Sonó la campana. Se cerró la puerta. Caroline se sentó en la silla más cercana y se derrumbó. Sollozos silenciosos y temblorosos mientras Henry, ajeno a todo, galopaba como una tormenta por el desgastado suelo de madera del pequeño apartamento. Capítulo 6. El peso de la elección. Jonathan no regresó al hotel. Caminó por las calles de Nueva York sin rumbo ni propósito, moviéndose como si el simple hecho de moverse pudiera aligerar el peso que le oprimía el pecho. La nieve se había derretido y se había convertido en un barro sucio. Los vendedores ambulantes gritaban, los carros pasaban traqueteando. La ruidosa y rebelde América mantenía su frenético ritmo, indiferente al hombre que acababa de sostener a su hijo por primera vez en los 3 años de vida de ese niño. Henry se había subido a su regazo, con naturalidad, como si ese fuera su lugar. Y Jonathan. El mundo se había reorganizado en ese instante. Todo lo que había importado, el título, la reputación, el maldito linaje de los Croft, se había evaporado. Lo que quedaba era ese pequeño peso cálido, el aroma del jabón barato y la infancia, unas manitas que le acariciaban la cara con asombro. Todo el mundo merece una segunda oportunidad. Las palabras de su hijo resonaron en su interior como una campana. Ya no sabía si era una sensación de alegría o de esperanza. Se detuvo ante una iglesia, un modesto edificio de piedra, nada que ver con las colmenas góticas de Londres, llenas de incienso y ceremonias. Entró. Estaba vacía, fría, silenciosa como una tumba. Jonathan se deslizó en el último banco, se quitó los guantes y se cubrió el rostro con las manos. Por primera vez desde su infancia, desde antes de la muerte de su padre, antes de heredar un ducado a los 17 años, Jonathan Croft lloró. Lloró por la mujer que amaba y había arruinado, por el hijo que había crecido sin padre, por 3 largos años de cobardía, disfrazada de deber. Lloró hasta que no le quedaron lágrimas, solo los espasmos secos que sacudían sus hombros como si tuviera fiebre. Cuando pasó la tormenta, levantó la cabeza y miró fijamente el sencillo altar. No era un hombre religioso. Había asistido a los servicios por motivos sociales, no por fe. Pero ahora, solo en esta iglesia americana, susurró. «No sé cómo arreglar esto. No sé si se puede arreglar, pero debo intentarlo. Debo hacerlo». No hubo respuesta, solo el silencio y la débil imagen de la ciudad más allá de las puertas. Jonathan se levantó, se enderezó la chaqueta y se secó la cara. Ya había anochecido cuando salió. Había caminado durante horas sin darse cuenta, pero ahora sabía lo que tenía que hacer. 2 días después, Caroline recibió una carta. Reconoció el sello al instante, el escudo de los Croft estampado en cera roja. Le temblaban las manos mientras la abría. Dentro había 2 hojas, una carta y un documento legal repleto de sellos y firmas. Primero leyó la carta. «Querida Caroline, no sé por dónde empezar. He roto 7 versiones de esta carta
y ninguna me parecía suficiente. Gracias por dejarme conocer a Henry, por concederme una hora que no merecía, por criar sola a un niño tan extraordinario cuando yo debería haber estado a tu lado. Sé que no tengo ningún derecho. Sé que perdí cualquier derecho cuando elegí la cobardía en lugar del valor. Pero debo preguntarte, suplicarte si es necesario, ¿puedo volver a verlo? No te pido perdón. No espero que me quieras. Solo permíteme conocer a nuestro hijo. Permíteme intentar ser el padre que se merece. He adjuntado un documento legal, un fideicomiso a nombre de Henry, suficiente para su educación, un hogar y un futuro seguro. No es un soborno. No es un pago. Es lo mínimo. Lo que debería haber tenido de mí hace 3 años. Me preguntó si volvería. Le dije que no lo sabía. La verdad, Caroline, es que quiero volver todos los días durante el resto de mi vida. Quiero verlo crecer, quiero conocer sus sueños, quiero formar parte de su vida. Aunque nunca vuelva a formar parte de la tuya, pero la decisión es tuya. Siempre lo ha sido. Ya te la robé una vez, no volveré a hacerlo. Si decides que debo alejarme, me iré y no volveré nunca más. Pero si hay alguna posibilidad, aunque sea mínima, de construir algo, aunque solo sea una paternidad a distancia, estaré aquí esperando. Jonathan Caroline lo leyó 3 veces. Luego tomó la segunda hoja. Era real. Un fideicomiso sustancial administrado por un banco de Boston, disponible para Henry cuando cumpliera 18 años o para Caroline en caso de emergencia grave. Sin condiciones, sin trampas ocultas, solo provisión. Se hundió en una silla. La carta se deslizó en su regazo. Henry irrumpió en la habitación, galopando con su caballo de madera. «Mamá, mira». Saltó por toda la habitación. Caroline miró a su hijo, a ese rostro iluminado por una alegría sin sombras, a cómo acunaba el caballo de madera como si fuera un tesoro, a cómo había preguntado todos los días desde la visita. ¿Volverá el señor Croft, mamá? Y entonces lo entendió. No se trataba solo de ella, del dolor que llevaba dentro, de un corazón que aún no había sanado del todo y que quizá nunca lo haría. Se trataba de Henry. Henry, que merecía tener un padre, aunque ese padre fuera un cobarde reformado. Henry, que merecía conocer la mitad de su propia historia. Henry, que merecía elegir algún día por sí mismo si perdonar o no. Ella no había perdonado a Jonathan. Todavía no. Quizás nunca, no del todo, pero podía hacerlo. Podía intentar dejar que fuera padre. Podía intentar separar al hombre que la había herido de la oportunidad que su hijo se merecía. Caroline cogió papel y lápiz y escribió rápidamente antes de que se le escapara el valor. Jonathan, no te perdono, entiéndelo. Lo que hiciste, la forma en que me descartaste, todavía me duele. Quizás siempre me duela. Pero Henry se merece un padre. Y por mucho que me duela admitirlo, tú eres su padre. Puedes visitarlo una vez a la semana, durante 2 horas, siempre bajo mi supervisión. Si en algún momento siento que estás utilizando esto para manipularme, o si haces daño a nuestro hijo de alguna manera, se acabó. Sin discusión, sin segundas oportunidades. En cuanto al dinero, lo acepto. No por mí. Por Henry, él se merece lo que yo nunca tuve. Se merece opciones que yo no pude tomar. Esto no compra el perdón. No compra nada más que la oportunidad de conocer a tu hijo. Jueves, a las 2. No llegues tarde. Caroline selló la carta, llamó al chico Aaron de la sombrerería, le puso unas monedas en la palma de la mano y le dio la dirección del hotel. Cuando él se marchó corriendo, Caroline volvió a la silla, miró fijamente la gris calle de Nueva York y se preguntó si acababa de cometer el peor error de su vida o si había tomado la decisión más valiente que jamás había tomado. Jonathan recibió su respuesta a las 7 de la tarde. La leyó 3 veces, luego la dobló con reverente cuidado y la guardó en el bolsillo interior de su abrigo, cerca de su corazón. Una vez a la semana, 2 horas. No era suficiente, nunca sería suficiente, pero era más de lo que se merecía, más de lo que se había atrevido a esperar. Se sentó en la estrecha cama del hotel y miró el reloj. Faltaban 4 días para el jueves. 4 días que le parecerían una eternidad. Jonathan esperaría todo el tiempo que fuera necesario porque, por primera vez en 4 años, tenía algo por lo que esperar. Tenía un hijo y tal vez, solo tal vez,
con el tiempo se le permitiría demostrar que los hombres pueden cambiar, que un duque puede aprender, que un cobarde con paciencia y esfuerzo puede convertirse en padre. Se recostó completamente vestido y cerró los ojos. Y por primera vez desde que supo de Henry, Jonathan Croft durmió, no profundamente, no sin sueños turbulentos, pero durmió. Y cuando se despertó a la mañana siguiente, lo primero que hizo fue marcar su calendario. Jueves, 2 p.m. Henry, faltan 96 horas. Contaría cada una de ellas. Capítulo 7. El toque suspendido. El jueves llegó como una sentencia y una promesa. Caroline se levantó temprano, con los nervios a flor de piel. Preparó un café demasiado fuerte, quemó la primera tanda de tostadas y se retorció el pelo 3 veces hasta conseguir un moño severo que le pareció aceptable. Henry le preguntó por qué estaba tan callada y ella murmuró algo sobre un dolor de cabeza. Una mentira. No le dolía la cabeza. Era su corazón el que sangraba por la expectación. Exactamente a las 2:14, alguien llamó a la puerta. Caroline bajó las escaleras con Henry, que rebosaba de emoción. Para él no se trataba de una tormenta de historia y desamor que volvía a su puerta. Era simplemente la visita del amable señor que le había regalado Tempest. Jonathan estaba en la entrada, con un paquete en las manos. Esta vez era más pequeño. He traído un libro, dijo antes de que ella pudiera objetar. Stories of Nights, pensé que podríamos leerlas juntos. Caroline asintió con la cabeza. 2 horas, ni un minuto más. Entendido. Subieron las escaleras. Henry habló sin parar sobre la nieve que había caído el martes, sobre un gato que había visto en una ventana, sobre el pastel que la señora Gladys le había prometido enseñarle a hacer. Jonathan escuchaba cada palabra como si fuera poesía, sonriendo de esa manera entrecortada que hacía que Caroline apartara la mirada. La tarde pasó demasiado rápido. Jonathan leyó en voz alta, utilizando voces diferentes para cada personaje. Henry se reía, aplaudía, se inclinaba hacia él y hacia Caroline. Caroline se sentó en un rincón cosiendo el vestido de una clienta, fingiendo no mirar, pero lo hacía. Observaba la forma cuidadosa en que Jonathan sostenía el libro, la paciencia con la que respondía a las interrupciones de Henry, el silencio y el brillo de admiración en sus ojos cada vez que Henry lo llamaba Sir Croft. A las 3:30, Jonathan cerró el libro. Se nos acabó el tiempo. Henry hizo un puchero. ¿Ya? ¿Ya? Pero volveré la semana que viene. Tu madre está de acuerdo. Henry se volvió. Lo prometiste, ¿verdad, mamá? Caroline obligó a sus dedos a relajar el agarre de la aguja que tenía los nudillos blancos. Sí, lo prometí. Jonathan se puso de pie, se enderezó el chaleco, dudó y luego se arrodilló a la altura de Henry y le preguntó en voz baja, ¿puedo abrazarte? Para despedirse. Henry no dudó. Se lanzó a los brazos de Jonathan, rodeando con sus pequeños brazos el cuello de su padre. Jonathan cerró los ojos y lo abrazó como si fuera algo sagrado. Caroline lo vio las lágrimas silenciosas que resbalaban por su rostro. Cuando se separaron, Jonathan se las secó rápidamente. Nos vemos el próximo jueves. El próximo jueves, piñoteó Henry. Jonathan pasó junto a Caroline al salir. Se detuvo. Sus ojos se encontraron con los de ella. Gracias, susurró. Por esto, por todo. Caroline no respondió, solo asintió levemente con la cabeza. Él se marchó y Caroline exhaló. Las semanas se fueron acomodando en un ritmo. Todos los jueves a las 2, Jonathan llegaba, siempre puntual, siempre llevando algo sencillo, nunca grandioso. Un libro, un pequeño juguete, una vez manzanas caramelizadas de un vendedor ambulante. Nada que oliera a soborno, solo regalos. Henry comenzó a contar los días por los jueves. Guardaba historias que contar, hacía dibujos que mostrar, vivía con expectación. Y Jonathan lo bebía todo como un hombre sediento que prueba el agua por primera vez. Caroline observaba, siempre observaba desde la silla de la esquina, cosiendo, leyendo, fingiendo indiferencia. Pero lo veía. Veía los cambios en él, cómo se derretía la rigidez, cómo se relajaba la cautela, cómo se agrietaba el refinamiento del noble para revelar al hombre real que había debajo. Un hombre que se sentaba en el suelo, que hacía voces ridículas para los personajes, que reía sin controlar el sonido.
Y algo dentro de ella, algo que había encerrado en hierro y enterrado profundamente, comenzó a ablandarse. No era perdón, todavía no, sino reconocimiento. Reconocimiento del esfuerzo, del cambio, de la verdad, que intentaba reescribirse a sí misma. En la quinta semana hubo una tormenta, lluvia torrencial, viento salvaje. Jonathan llegó empapado, con el abrigo pegado al cuerpo y el pelo chorreando. Caroline abrió la puerta y casi se echó a reír. Parecía un gato aristocrático ahogado. ¿No tenías paraguas?, le preguntó sin pensarlo. Él sonrió. ¿De verdad? Sonrió por primera vez en semanas. Sí, pero se lo di a una anciana que había perdido el suyo por culpa del viento. Algo se retorció en su pecho. Entra antes de que cojas una neumonía. Entró, dejando un rastro de charcos. Perdona el desorden. Espera. Desapareció escaleras arriba y volvió con una toalla y una de las camisas del difunto marido de la señora Gladys. Cámbiate. No voy a permitir que Henry se ponga enfermo porque te niegas a mantenerte seco. Jonathan cogió la ropa y sus dedos se rozaron. Fue fugaz, accidental, pero la habitación se detuvo. El contacto duró medio segundo, quizá menos, pero fue como un rayo que atravesó los huesos y la memoria. Caroline retiró la mano como si se hubiera quemado. Jonathan se quedó paralizado, mirando su palma como si le hubiera traicionado. Lo siento, murmuró. No es nada, demasiado rápido, demasiado agitado. Cambia la habitación de invitados ahora. Asintió y obedeció. Cuando regresó, Henry ya estaba esperando con un rompecabezas. La tarde continuó como si nada hubiera pasado, excepto que todo había pasado. Caroline no podía dejar de fijarse en las manos de Jonathan, las mismas manos que una vez la sostuvieron bajo las sombras de los jardines de Londres, que una vez acariciaron su mandíbula con ternura, las que ella creía eternas. A las 4, Henry se había quedado dormido en mitad de un cuento. Jonathan se levantó con cuidado, para no despertarlo. Caroline lo acompañó a la puerta. El silencio se cernía entre ellos. Ya no era hostil, pesado, peligroso. Caroline, dijo Jonathan en voz baja, con la mano en el pomo. Tengo que decirte algo. Ella cruzó los brazos, poniéndose a la defensiva. ¿Qué? No vine a Nueva York solo por Henry. Él se giró. Ahora tenía los ojos abiertos, sin protección, crudos. Vine por vosotros dos, porque he pasado 4 años sin poder olvidarte. Vine porque... No. La voz de Caroline cortó como el acero. No hagas esto. ¿Hacer qué? Esto. Su gesto cortó el aire entre ellos. No intentes convertir esto en otra cosa. Estás aquí por Henry. Solo por Henry. Te permito ver a nuestro hijo, pero no intentes recuperar lo que tú mismo tiraste por la borda. No tienes derecho. Jonathan respiró hondo, temblando. Tienes razón. Lo sé. Solo necesitaba que lo supieras. Bueno, ahora lo sé. Su voz era fría como el hielo y la respuesta es no. Siempre lo sé. Abrió la puerta. El rechazo era inequívoco. Jonathan salió al pasillo y se detuvo. Sin volverse dijo, te quería, Caroline. Todavía te quiero y sé que eso no cambia nada. Sé que lo arruiné todo, pero mereces oírlo. Luego desapareció bajo la lluvia. Caroline cerró la puerta, se apoyó contra ella, se deslizó hasta quedar sentada en el suelo, con los brazos alrededor de las rodillas, y lloró. Lloró porque él finalmente había dicho las palabras que ella había esperado oír durante 4 años. Lloró porque esas palabras habían llegado demasiado tarde. Lloró porque una pequeña, obstinada y tonta parte de ella todavía quería creerle. Pero no podía. No debía hacerlo porque Jonathan Croft ya la había destruido una vez y Caroline Hayes no sobreviviría a una segunda ruptura. Capítulo 8. La separación. Jonathan no vino el jueves siguiente. Caroline fingió que no estaba esperando, pero lo estaba. A las 2 sola miró por la ventana. A las 2:15 miró el reloj. A las 2:30, Henry empezó a hacer preguntas. ¿Dónde está el señor Croft, mamá? No lo sé, cariño. Dijo que vendría. Lo sé. A las 3, Caroline finalmente aceptó lo que su corazón ya había comprendido. No iba a venir. Henry lloró. No lloró fuerte ni de forma dramática, solo lágrimas silenciosas que resbalaban por sus mejillas mientras abrazaba a Tempest contra su pecho. ¿Se ha olvidado de mí? Caroline se arrodilló y lo abrazó con ternura. No, cariño, estoy segura de que no, pero por dentro algo se retorció,
algo amargo, algo que sabía a traición. Durante unas pocas y frágiles semanas, había empezado a creer que él era diferente, que le importaba, que esta vez no se trataba simplemente de una sinceridad fingida por culpa. Y ahora parecía que había tenido razón desde el principio. Los hombres como Jonathan Croft no cambiaban. Simplemente fingían cambiar hasta que resultaba inconveniente continuar. Pasó el viernes, luego el sábado, luego el domingo. Ni una palabra, ni una carta, ni una explicación. El lunes, Caroline se dijo a sí misma que se había acabado. Cogió los documentos fiduciarios que Jonathan había establecido, guardados a buen recaudo en un cajón, y consideró la posibilidad de devolverlos. Pero no, ese dinero era de Henry, y el fracaso de Jonathan como hombre no borraba su responsabilidad como padre. El martes, alguien llamó a la puerta. Caroline esperaba a un cliente. En cambio, se encontró con un hombre delgado vestido de civil, con el sombrero respetuosamente en las manos. La señora paga. Sí, tengo un mensaje del duque de Morland. Le tendió un sobre. Caroline lo cogió con los dedos tensos. ¿Dónde está? En el hospital St. Vincent, señora. Tiene fiebre, está muy enfermo. El mundo se tambaleó. Se agarró al marco de la puerta. Neumonía grave, dijeron. Lleva allí varios días. Solo ha podido escribir esto hoy. Asintió con la cabeza al ver la carta. Dijo que era urgente, que usted tenía que saberlo. El hombre se marchó. Caroline subió las escaleras en silencio. Se sentó y abrió la carta con cuidado, aunque le temblaban tanto las manos que casi rompe el sello. Caroline, siento no haber ido el jueves, no haberte avisado antes de todo. He contraído neumonía, probablemente por la tormenta. He sido un imprudente. Volví al hotel empapado y no me cambié. Alguien del hotel me encontró después de que no abriera la puerta. Llevo 4 días en el hospital. Tenía mucha fiebre. Dicen que ahora estoy mejorando, pero hubo momentos en los que pensaron que no sobreviviría. Y lo único en lo que podía pensar era: Henry creerá que lo abandoné. Caroline creerá que le di la razón. Por favor, dile a Henry que lo siento, que no lo olvidé, que nunca podría olvidarlo. Él es lo más importante que me ha pasado en la vida. Y en cuanto a ti, solo puedo decir que tenías razón en todo. Arruino todo lo que toco. Incluso cuando intento hacer las cosas bien, causo dolor. Si no quieres volver a verme nunca más, lo entenderé. Pero por favor, déjame explicárselo a Henry. Déjame despedirme como es debido. Se lo merece. Aún no sé cuándo me permitirán marcharme. Lo siento por todo. Siempre, Jonathan. Caroline apretó la carta contra su pecho y soltó un sollozo. Crudo, doloroso, confuso. Él no había abandonado a Henry. Había estado enfermo, a punto de morir, y ella lo había condenado sin saberlo. Había creído lo peor. Porque creer lo peor de él había sido alguna vez más seguro que esperar lo mejor. Pero esto no era abandono. Era simplemente fragilidad humana. Fragilidad humana que ella entendía demasiado bien. Caroline se levantó bruscamente y cogió su chal. Señora Gladys, llamó. Cuide de Henry, tengo que irme. Caroline, ¿dónde? Volveré. Corrió por las calles cubiertas de nieve derretida, pasando junto a carros y carruajes, junto a extraños sorprendidos. Le ardía el aliento, pero no se detuvo. St. Vincent's era un edificio de ladrillo rojo en la calle 11. Caroline irrumpió por la entrada, con el pelo suelto y las mejillas enrojecidas por el frío y el pánico. Jonathan Croft le dijo a la enfermera de la recepción: «El duque de Morland, ¿dónde está?» La enfermera, una mujer mayor con expresión severa, la miró de arriba abajo. ¿Familiar? Caroline tragó saliva. «Es el padre de mi hijo». La expresión de la enfermera se suavizó ligeramente. «Tercer piso, habitación 12. Está muy débil. No se quede mucho tiempo». Caroline subió los 3 pisos y encontró la habitación. La puerta estaba ligeramente entreabierta. Llamó una vez. No hubo respuesta. La abrió. Jonathan yacía en la estrecha cama del hospital. Parecía más viejo, años más viejo, con la piel pálida, ojeras, respiración irregular y sudor en la frente, a pesar del frío de la habitación. Caroline acercó una silla y se sentó. Y por primera vez desde que él había vuelto a su vida, se permitió mirarlo. Mirarlo de verdad. No al duque, no al cobarde que la había echado. Solo a él, al hombre al que una vez había amado,
al hombre al que aún amaba, en silencio, con dolor, en contra de toda razón. Jonathan se movió, abrió los ojos, verdes, desenfocados. Carolyn, su voz era ronca, incrédula. ¿Soy yo? ¿Estoy soñando otra vez? No, ella extendió la mano y le tocó la mano. El primer contacto voluntario en 4 años. Estoy aquí. Los ojos se le llenaron de lágrimas al instante. Henry, ¿verdad? Está bien. Preocupado, pero bien. Caroline le apretó la mano. ¿Por qué no me avisaste? ¿Por qué esperaste tanto tiempo? Él tosió. Un sonido áspero y desgarrador. No quería, no quería que pareciera que estaba buscando compasión o tratando de... Otra tos. Manipularte, idiota, susurró ella, pero la palabra contenía ternura. ¿Crees que prefiero creer que lo abandonaste? Su voz se quebró. Que prefiero pensar que me diste la razón. Parece que solo te causo dolor, Caroline, incluso cuando intento hacer lo correcto. Ella lo miró de verdad, y no vio poder, ni orgullo, ni al duque refinado, sino a un hombre imperfecto, herido, esforzado, humano, frágil, real. Esta vez no, susurró. Esta vez solo te pusiste enfermo. Eso pasa. Eso es todo. Jonathan cerró los ojos. Las lágrimas le resbalaron por las mejillas. Te extrañé, susurró con la voz quebrada por la fiebre. No dejaba de veros a ti y a Henry. No dejaba de ver cómo habría sido la vida si hubiera sido más valiente. Caroline no dijo nada. Simplemente le cogió la mano y se quedó. Se quedó hasta que él se durmió. Se quedó hasta que la enfermera le dijo que se había acabado el horario de visitas. Se levantó para marcharse. Pero antes de dar un paso atrás, se inclinó y le dio un beso en la frente. Suave, delicado, casi sagrado. Un beso destinado a un niño en una cama de hospital. Un beso de cariño, no de promesa. Pero era un beso, e incluso inconsciente, Jonathan sonrió. Capítulo 9. El valor de ser vulnerable. Caroline volvió al día siguiente. No tenía pensado hacerlo. Se despertó diciéndose a sí misma que no iría, que ya había hecho suficiente, que la distancia era necesaria. Y sin embargo, a las 10:15 de la mañana, allí estaba, en la puerta del hospital St. Vincent, con una cesta de caldo de pollo. La señora Gladys insistió en prepararlo para el padre del niño, dijo la anciana con mirada cómplice. Un hombre enfermo necesita comida de verdad, no esa porquería del hospital. Caroline subió las escaleras lentamente y llamó a la puerta de la habitación 12. Adelante, dijo la voz de Jonathan, más fuerte que ayer, aunque todavía débil. Estaba sentado, apoyado en almohadas. Había recuperado algo de color en la cara. Sus ojos estaban más claros. Cuando la vio, se abrieron de par en par. Sorpresa, alivio, algo parecido al asombro. Has vuelto, te he traído caldo. Levantó la cesta, torpe, casi tímida. La señora Gladys insistió. La señora Gladys, la sombrerera. Sí. Caroline acercó la silla, abrió la cesta y sacó el recipiente caliente. Come antes de que se enfríe. Jonathan lo cogió con las manos, que le temblaban ligeramente. Lo probó y cerró los ojos. Lo mejor que he probado en días. Se produjo un silencio. No era tenso, ni fácil, simplemente real. Henry ha preguntado por ti, dijo Caroline por fin. Anoche, antes de acostarse, Jonathan giró bruscamente la cabeza hacia ella. ¿Qué ha dicho? Que habías prometido venir, que estaba esperando. Ella dudó. Le dije que estabas enfermo, que volverías cuando pudieras. Te ha dibujado algo, si quieres te lo puedo traer mañana. Me gustaría. Se le quebró la voz. Por favor. Caroline asintió. Bajó la mirada hacia sus manos. ¿Te ha dicho el médico cuánto tiempo tendrás que quedarte? 1 semana, quizá. 2. Tomó otro sorbo de caldo. Pero Caroline, no hace falta que vengas todos los días. Tienes trabajo, Henry. El tuyo. Quiero venir. Las palabras se le escaparon antes de que pudiera detenerlas. Jonathan se quedó paralizado, con la cuchara en el aire mirándola. ¿Quieres? Caroline respiró lentamente. No sé por qué. No sé qué significa. Pero sí, quiero. Probablemente sea una tontería, pero no lo es. Jonathan dejó el cuenco a un lado. Caroline, hay algo que tengo que decirte. Algo que debería haber dicho hace años. Ella abrió la boca. Jonathan, por favor. Su voz temblaba.
Déjame hablar mientras aún tengo valor. La miró de verdad, y la máscara que siempre había llevado desapareció, sin armadura, sin título, sin compostura. Hace 4 años, cuando te eché, no fue porque no te quisiera, fue porque te quería. Caroline parpadeó. ¿Qué? Te quería de una forma que me aterrorizaba. Hacías que todo lo demás, el título, el deber, las expectativas, parecieran pequeños, insignificantes. Y me criaron para creer que cualquier cosa que amenazara el duque debía ser eliminada. Exhaló lentamente, con dolor. Así que me convencí a mí mismo de que era mi deber, que estaba protegiéndonos a los dos. Pero solo era miedo. Miedo a necesitarte demasiado. Miedo a que me conocieras por completo. Tragó saliva. Así que elegí el título, elegí el miedo, elegí la cobardía. Su voz se quebró. Y he pagado por esa elección cada día desde entonces. Caroline sintió calor detrás de los ojos, presión, viejas heridas que se agitaban. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Porque pensé que podría morir. Su tono era tranquilo, sencillo, sincero. Y cuando creí que mi vida estaba llegando a su fin, no pensé en la finca, ni en el parlamento, ni en el legado de los Croft. Pensé en ti, en Henry, y en lo que destruí porque tenía demasiado miedo de luchar por ello. Le cogió la mano lentamente, como si pudiera rompérsela. Ella no la apartó. Tú eras lo único real en mi vida, susurró. Y Henry es un milagro que no me merezco. Si pudiera volver atrás, te elegiría siempre. Caroline se quedó mirando su mano, que sostenía la suya, grande, temblorosa, cálida. Luego miró su rostro, que ya no era orgulloso ni intocable, sino el de un hombre imperfecto y dolorido. Algo dentro de ella se rompió. No era dolor, ni ira. Era la última barrera que caía silenciosamente. Yo también te quería, susurró, tanto que me destrozó cuando me le echaste. Intenté odiarte, intenté olvidarte, y cuando te volví a ver en esa calle con la nieve cayendo, quise correr hacia ti y golpearte de golpe. Caroline, pero no sé si podré volver a hacerlo. Las lágrimas resbalaban por sus mejillas. No sé si puedo confiar en ti. No sé si podría sobrevivir a perderte de nuevo. No me iré. La voz de Jonathan era ahora firme, segura. Nunca más. Nunca jamás. Aunque nunca vuelvas a quererme, aunque nunca me perdones, no me iré. No puedes prometerlo. Puedo. Levantó su mano hasta sus labios y le besó los nudillos. Un voto, no una súplica. Y lo hago. Caroline se atragantó con un suspiro, se cubrió la cara, intentó esconderse. Jonathan hizo un movimiento difícil y doloroso, se deslizó de la cama y se arrodilló junto a su silla a pesar de su cuerpo debilitado. Caroline, su voz era áspera. Mírame. Ella bajó las manos, ojos verdes, vulnerables, ansiosos, desprotegidos. Te amo, dijo simplemente, con sinceridad. Siempre te he amado, siempre te amaré. No te pido que me ames. Solo no cierres la puerta antes de que pueda demostrarte que he cambiado. Caroline le tocó la cara con ambas manos, los pulgares rozando la barba incipiente, la frente febril, la familiar línea de su mandíbula. Eres tan idiota, susurró. Lo sé. Un duque que casi muere por cruzar una tormenta sin importarle nada. Lo sé. Y aún así te amo. Dios, ayúdame. Aún te amo. El tiempo se detuvo. Jonathan se quedó paralizado con los ojos muy abiertos. Tú, me has oído. Caroline soltó una risa entrecortada. Te amo. Nunca dejé de hacerlo. Ni siquiera cuando lo intenté. Ni siquiera cuando me odié a mí misma por ello. Jonathan la atrajo hacia sus brazos. Ella se dejó caer al suelo a su lado. Se abrazaron allí, sobre las frías baldosas del hospital, rodeados por el antiséptico y la luz invernal. No fue un beso, no fue dramático. Fueron dos corazones que se reconocieron después de años en el exilio. El perdón no floreció de inmediato, pero la semilla estaba allí. Caroline lloró sobre su hombro. Jonathan le acarició el pelo, susurrándole promesas en voz baja. Esta vez, no grandiosas, ni perfectas, pero reales. Vuelve a la cama, murmuró ella finalmente, secándose la cara.
Antes de que me echen por matar al paciente, Jonathan se rió. Un sonido áspero y quebrado, pero genuino. Como tú digas, ella le ayudó a levantarse. Le acomodó entre las sábanas y le ajustó las almohadas. Cuando ella se dio la vuelta para marcharse, él le cogió la mano. Quédate un poco más. Caroline miró la puerta. Miró el reloj. Lo miró a él, luego acercó la silla y se sentó, con la mano aún entrelazada con la de él, y aceptó en voz baja. Se quedó hasta que él se durmió, hasta que la enfermera le susurró que la hora de visitas había terminado. Y cuando salió al aire frío de la noche, Caroline supo que ya no huía. Afrontaría esto. Les daría a Jonathan y a ella misma la oportunidad que ambos habían perdido una vez. Capítulo 10. La rendición inevitable. Jonathan fue dado de alta 2 semanas después. Caroline estaba allí cuando salió, no porque él se lo hubiera pedido, sino porque ella había decidido estar allí. Henry también estaba allí, casi vibrando de emoción, sosteniendo a Storm como si el perro fuera un símbolo sagrado de alegría. Señor Croft, gritó Henry, corriendo hacia él. Jonathan se arrodilló, todavía un poco rígido, con el cuerpo sin recuperarse del todo, y abrazó al niño. Henry, te juro que has crecido 30 centímetros en 2 semanas. No he crecido tanto, dijo Henry riendo. Mamá ha dicho, hoy puedo pasar todo el día contigo. ¿Todo el día?, preguntó Jonathan, mirando por encima del hombro de Henry a Caroline. Ella asintió con una pequeña y suave sonrisa. Si te sientes con fuerzas, si no, yo tengo fuerzas, dijo, levantando a Henry con sorprendente facilidad. Suficientes para esto. Caminaron juntos por Nueva York, un trío improbable y silenciosamente milagroso. Henry parloteaba sin parar en los brazos de Jonathan. Caroline caminaba a su lado, tan cerca que de vez en cuando sus hombros se rozaban. La nieve se había derretido. Marzo traía consigo el leve aroma de la primavera. El aire parecía más ligero. O tal vez era solo Caroline quien se sentía más ligera. ¿A dónde vamos?, preguntó. Estaba pensando en ir al parque. Henry me ha dicho que nunca ha montado en barco en el lago. Hace demasiado frío para el barco. Entonces daremos un paseo y después tomaremos un chocolate caliente en esa pequeña panadería cerca del puerto. Él la miró esperando. Si te parece bien, Caroline asintió. Me parece bien. La tarde transcurrió como un sueño tranquilo. Caminaron por Battery Park, observando los barcos que navegaban por el resplandeciente puerto. Henry corría adelante, persiguiendo palomas, con una risa alegre y sin sombras. Jonathan y Caroline se mantuvieron cerca detrás, aún sin tocarse. Todavía no, pero lo suficientemente cerca como para que el espacio entre ellos se sintiera cálido. Es extraordinario, murmuró Jonathan. Sea lo que hayas hecho con él, Caroline, es notable. No hice nada notable, dijo ella. Solo lo amé. Eso es todo. Él la miró. Y es extraordinario. Se sentaron en un banco mientras Henry exploraba, siempre a la vista. El silencio entre ellos era ahora suave. No tenso, no frágil, solo real. Jonathan, dijo Caroline en voz baja, ¿qué pasa ahora? Él sabía lo que ella quería decir. Por supuesto que lo sabía. No lo sé. ¿Qué quieres que pase? Ella exhaló un largo y tembloroso suspiro. Una parte de mí quiere volver a intentarlo. Intentarlo de verdad. Y otra parte está aterrorizada. Yo también, admitió Jonathan. Colocó su mano sobre la de ella lentamente, dándole tiempo para rechazarla. Ella no lo hizo. Aterrorizada por volver a fracasar, por volver a hacerte daño, por descubrir que no he cambiado tanto como creo. Así que susurró. ¿Qué hacemos?, pensó durante un largo momento, con la mirada fija en el agua. Vamos despacio, sin promesas dramáticas, sin decisiones tomadas por culpa o nostalgia. Solo un día a la vez. Caroline giró la palma de la mano y entrelazó sus dedos con los de él. Un día a la vez, le apretó la mano. Con cuidado, con reverencia. Y Caroline, Jonathan inhaló. No voy a volver a Inglaterra. Todavía no. Quizás nunca. Porque todo lo que importa está aquí. El ducado. Tengo administradores, asesores. La finca seguirá funcionando sin mí. Se volvió completamente hacia ella. Elijo este momento. Elijo correctamente. Te elijo a ti. Miró al hombre que había sido, al hombre en el que estaba tratando de convertirse,
al amor que había sobrevivido al exilio, al desamor y al silencio. Sí, susurró ella. Él se inclinó lentamente, dándole todas las oportunidades para retroceder. Ella no lo hizo. Sus labios se encontraron suavemente, con cautela. Un beso que era una pregunta, no una afirmación. Calidez, temblor, 4 años de dolor disolviéndose como la escarcha bajo la luz del sol. Cuando se separaron, ambos temblaban. Mamá, señor Croft, mirad. Henry saludaba frenéticamente desde debajo de un árbol, señalando algo que había descubierto. Se separaron demasiado rápido, como dos adolescentes pillados infraganti. Intentaron no reírse, fracasaron por completo y caminaron hacia Henry uno al lado del otro, sonriendo de una manera que dolía, de la forma más dulce en que un corazón puede doler. Capítulo 11. El acto de perdonar. 3 meses pasaron como un río, a veces rápido, a veces lento, pero siempre avanzando. Jonathan alquiló una pequeña habitación a 3 calles de la sombrerería. No era una mansión, ni un hotel elegante, solo una habitación sencilla con una cama estrecha, una mesa tambaleante y una ventana que daba a una calle ruidosa. Él insistió en ello. Necesito demostrar que puedo vivir esta vida, que no necesito salones de mármol para respirar. Y lo demostró. Se levantaba temprano, tomaba café americano fuerte en una taberna llena de estibadores, comerciantes y marineros. Aprendió a caminar por calles abarrotadas sin retroceder ante la suciedad. Aprendió a hablar sin el tono refinado de un aristócrata. Aprendió a pertenecer. Cada mañana llamaba a la puerta de Caroline, llevaba cajas, arreglaba estanterías, barría el suelo de la tienda e incluso aprendió a coser dobladillos sencillos. La señora Gladys observaba esta transformación con astuta aprobación. Un hombre que lava platos, decía, es un hombre que vale la pena conservar. Las tardes pertenecían a Henry. Jonathan lo llevaba al parque, a los muelles, al mercado. Le enseñaba historia a través de cuentos, matemáticas contando monedas y amabilidad con el ejemplo, comprando una barra de pan extra para alguien hambriento, manteniendo las puertas abiertas, arrodillándose para reparar el juguete roto de un niño en la calle. En la 10ª semana, Henry lo llamó papá. Ocurrió en el parque. Jonathan lo empujaba en el columpio cuando Henry gritó, ¡Más alto, papá! ¡Más alto! Jonathan se quedó paralizado. El columpio se detuvo con un crujido. Henry se volvió sobresaltado, ya disculpándose. No quería decir que no, dijo Jonathan, arrodillándose para quedar a la altura de sus ojos. Su voz era grave. Nunca te disculpes por eso. Puedes llamarme así siempre que quieras. Henry parpadeó y luego esbozó la sonrisa más brillante que Jonathan había visto jamás. ¿Entonces eres mi verdadero papá? Siempre lo he sido, susurró Jonathan, acercándolo a él. Solo que llegué tarde, pero ahora estoy aquí y no voy a volver a irme a ningún sitio. Esa noche, cuando Jonathan se lo contó a Caroline, ella se rió y lloró al mismo tiempo. Estaban de pie en la pequeña cocina, con Henry ya dormido en la habitación de al lado, y ella lo abrazó con una especie de alivio tembloroso. «Te llama papá», susurró ella. «Esto es real, todo es real». «Lo es», dijo Jonathan, y entonces le tomó la mano, sin arrodillarse, sin suplicar, sino de pie ante ella como un igual. «Caroline Hayes», dijo en voz baja, «me salvaste la vida cuando me obligaste a enfrentarme a mí mismo. Criaste a nuestro hijo con un valor que yo aún no poseía. Me diste una oportunidad que nunca merecí». Se le quebró la voz. «¿Quieres casarte conmigo?» Caroline miró al hombre que había sido, al hombre en el que se había convertido, al hombre que cada día elegía quedarse. «Sí», dijo ella con sencillez, claridad y firmeza. «Sí, quiero». Jonathan la levantó en brazos y la hizo girar en la pequeña cocina. La risa se convirtió en lágrimas. Las dos se mezclaron hasta que ninguno sabía dónde terminaba una y empezaba la otra. Cuando finalmente se detuvieron, ella le acarició la cara. Pero nada de bodas grandiosas, nada de Londres, nada de títulos, nada de títulos. Él aceptó inmediatamente. Solo nosotros aquí. Una pequeña iglesia, pequeños anillos, Henry a nuestro lado. ¿Y una promesa? Su voz temblaba. «Prométeme que no te despertarás un día y te arrepentirás de esta vida». «La antigua vida era un mausoleo», dijo él. «Esta pequeña cocina, estos suelos desgastados, tú y Henry, esto es la vida, esto es respirar. Esto es un hogar».
Ella lo besó profundamente, segura, sellando el futuro con el tranquilo valor del amor que ha sobrevivido a lo peor. Te perdono, susurró ella. Jonathan cerró los ojos. Las lágrimas brotaron libremente. No merezco el perdón. Nadie lo merece, dijo ella. El perdón no se gana, se da. Y yo te lo doy porque tú nos elegiste y sigues eligiéndonos. Se quedaron así, abrazados, hasta que oyeron unos pequeños pasos. Henry estaba en la puerta, frotándose los ojos. ¿Por qué lloráis?, preguntó. Caroline se arrodilló y lo abrazó. Jonathan también se arrodilló y los rodeó con sus brazos. Porque somos felices, respondió ella. Muy, muy felices. ¿Por qué, tú?, preguntó Jonathan mirándola. Ella asintió. Porque tu madre ha aceptado casarse conmigo, dijo él. Vamos a ser una familia. Una familia de verdad, oficialmente. Henry dio un grito de alegría y los abrazó a ambos con una fuerza sorprendente. Así que seré hijo de un duque, se rió Jonathan. Serás mi hijo, y ese es el único título que importa. Se casaron 4 semanas después, en una pequeña iglesia de piedra en el Bajo Manhattan. 10 invitados, la señora Gladys, algunos vecinos, amigos de la tienda y el médico que una vez le había salvado la vida a Jonathan. Caroline llevaba un vestido. Lo había cosido ella misma, lino sencillo, suave y puro. Jonathan llevaba un traje modesto. Henry llevaba los anillos, unas sencillas alianzas de plata, sin adornos. Los votos fueron tranquilos, sinceros, verdaderos. Te elijo a ti, dijo Jonathan. No como un deber, sino como la primera y última decisión de mi vida. Confío en ti, respondió Caroline. No ciegamente, sino con valentía. El beso fue suave, de esos que conocen su propia profundidad. Y cuando salieron de la iglesia, comenzó a nevar. No era una nevada intensa, solo una bendición silenciosa. Caroline miró hacia arriba. Nevaba el primer día que te vi aquí. Lo recuerdo, dijo Jonathan en voz baja. Me odiabas, y ahora, ella sonrió lentamente, segura. Ahora te amo por completo, de forma aterradora, irrevocable. Jonathan la besó de nuevo, riendo un poco entre lágrimas. Me pasaré el resto de mi vida ganándomelo. Caminaron a casa a través de la nieve, cogidos de la mano, con Henry entre ellos, balanceando los brazos y cantando algo que solo los niños podían inventar, no un final de cuento de hadas. Algo mejor, una vida, una familia, un amor que sobrevivió a sí mismo, un amor redimido. Capítulo 12. La primavera del alma. Un año después, la primavera llegó a Nueva York con una explosión de flores y un suave calor, de esos que hacen que los niños corran descalzos por las calles. Caroline se sentó en el pequeño porche trasero que Jonathan había construido él mismo. Ya no era la estrecha habitación encima de la sombrerería, sino una modesta casita a 3 calles de distancia, con 2 dormitorios, una cálida cocina y un pequeño jardín donde Henry había plantado semillas de girasol. Caroline apoyó una mano sobre su redondeado vientre. 6 meses de embarazo. Una niña, según las mujeres del vecindario, a juzgar por su porte. Jonathan les creía con la certeza de un hombre cuyo corazón ya estaba lleno. Vas a ser su princesa, murmuró Caroline, acariciando la curva de su vientre. Tu padre es un romántico empedernido bajo toda esa noble compostura. Las risas flotaban desde el jardín. Jonathan y Henry, ahora con 4 años y medio, intentaban construir una pajarera. Más concretamente, Henry sostenía los clavos mientras Jonathan martilleaba y explicaba ángulos y medidas con seria paciencia. Papá, está torcida, declaró Henry. Tiene carácter, respondió Jonathan, riendo. A los pájaros no les importa la perfección. A mamá sí le importaría. Tu madre tiene unos estándares imposibles. Caroline sonrió. Es verdad. Se había vuelto muy exigente con pequeñas cosas extrañas. Cómo se debía doblar la ropa de cama, el tiempo exacto de infusión del té, la disposición de los libros. Pequeñas tiranías domésticas que Jonathan aceptaba con divertida devoción. La señora Gladys apareció en la puerta con un vaso de limonada para la madre y sus 2 granujas. Gracias. Caroline tomó el vaso y bebió un buen trago. Perfecta, como debe ser. Llevo 40 años haciendo limonada. La anciana se sentó a su lado y observó la escena en el jardín.
Tu duque ha cambiado. Sí. Ya no parece un duque, parece un hombre, uno feliz. Caroline miró a Jonathan y observó cómo se movía ahora, sin rigidez, sin la postura heredada. Solo un hombre al sol, con las manos sucias, con una risa tan fácil que incluso a él le sorprendía. Es feliz, dijo en voz baja. Lo estamos, y te lo mereces. La señora Gladys le dio una palmadita en la mano. Después de todas las tormentas por las que has pasado, te mereces la primavera. Cuando volvió a entrar, Jonathan subió los escalones del porche, con Henry corriendo delante de él. Mamá, Batara, mamá, hemos construido una casita para los pájaros. Lo he visto, dijo ella. Es preciosa. Era encantadoramente torcida, pero hecha con amor, y eso era belleza suficiente. Henry corrió de vuelta para admirar su obra maestra. Jonathan se sentó a su lado y le tomó la mano. ¿Cómo te encuentras? ¿Y cómo está hoy nuestra pequeña guerrera? No ha dejado de dar patadas. Creo que será una luchadora como su madre. Le besó la mano y luego se inclinó y le besó el vientre. Hola, pequeña. Soy tu papá. Estoy deseando conocerte. Caroline le acarició el pelo con los dedos. Ahora más largo, más suelto, con algunas canas cerca de las sienes. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó en voz baja. Él la miró sorprendido. Arrepentirse de haberlo dejado todo, el título, Inglaterra, la vida que una vez conociste. Jonathan se quedó en silencio por un momento. Miró el pequeño jardín, la pequeña casa. Henry, riendo junto a la pajarera, unida más por el amor que por la simetría. Luego miró a Caroline, a la esposa que casi había perdido, al niño que ella llevaba en su vientre, a la vida que habían construido tabla a tabla sobre lo que una vez se derrumbó. Ninguno, dijo, ni uno solo, incluso cuando te despiertas en una cama estrecha en lugar de una con dosel. Especialmente entonces, porque me despierto a tu lado. Incluso cuando comes pan sin aderezos en lugar de banquetes, el pan compartido contigo sabe mejor que cualquier banquete comido solo. Ella sonrió, pero continuó en voz baja. Y cuando Henry pregunte por el título, la herencia, la vida que podría haber tenido, Jonathan respiró lentamente. Le diré la verdad, que elegí el amor por encima del legado, que un hogar significa más que un escudo de armas, que ser duque sin amor es una prisión dorada. Sigue siendo una prisión. Le acarició suavemente la cara y le diré que no me arrepiento de nada, que cambiaría 1000 títulos por una sola mañana como esta. Las lágrimas calentaron los ojos de Caroline. ¿Me quieres tanto? La besó, suave, lento, seguro, más. Se sentaron bajo un cielo pálido con la luz del atardecer. Henry tarareaba para sí mismo en el jardín, el mundo suave y gentil en su renovación. Esa noche, después de que Henry se durmiera, se sentaron juntos en el porche bajo las estrellas. ¿Recuerdas el baile donde nos conocimos?, preguntó Caroline. Cada segundo, llevabas un vestido azul y fingías que leer en un rincón te hacía invisible. Pensé que eras arrogante. Era arrogante. Jonathan se rió suavemente. Un duque que creía que su título era su personalidad. ¿Y cuándo te diste cuenta de que me amabas? Lo pensó. En el jardín de Lady Whitmore estabas alimentando a los gatos callejeros. Una invitada te regañó, dijo que no era apropiado. Y tú le respondiste, entonces supongo que no soy apropiado. Y te vi de verdad. Una mujer que no actuaba, que no fingía, que simplemente existía con intensidad. Caroline apoyó la cabeza en su hombro. Y casi me pierdes porque tenías miedo. Te perdí, susurró él, pero encontré el camino de vuelta y tú me dejaste. Más tarde Jonathan exhaló lentamente. Hoy ha llegado una carta de Londres. Caroline se tensó. Y mi primo ha tomado oficialmente el título. Los papeles están firmados. La transición se ha completado. Ya no soy el duque de Morland. Su voz era firme. Ahora solo soy Jonathan Croft. ¿Cómo te sientes? Jonathan miró al cielo nocturno. Libre, dijo, como si por fin hubiera salido de la sombra. 2 meses después, en una cálida mañana de junio, Caroline dio a luz a una niña sana, de ojos marrones oscuros y cabello negro. Jonathan la sostuvo con manos temblorosas. Es perfecta, absolutamente perfecta. ¿Cómo la llamaremos?, preguntó Caroline agotada y radiante. Si estás de acuerdo, Abigail, por mi hermana,
la que me recordó lo que casi había tirado por la borda. Caroline sonrió. Abigail, sí, es precioso. Henry se acercó con cuidado, con reverencia, y tocó la diminuta mano de su hermana. Es tan pequeña. Tú también fuiste así una vez, dijo Jonathan, rodeándolo con un brazo. Y ahora eres su protector. Lo prometo, dijo Henry solemnemente. Para siempre. Caroline los observaba, su marido, sus hijos, su vida, que una vez le había parecido imposible. Una familia que no había nacido de la perfección, sino de la elección, del perdón, del valor para volver y del valor para empezar de nuevo. No era un cuento de hadas, era algo real, algo ganado, algo duradero, algo como la primavera. Epílogo. 10 años después, la nieve caía sobre Nueva York como una bendición silenciosa. Caroline estaba de pie junto a la ventana de su despacho, que ya no era la pequeña habitación encima de la sombrerería, sino un espacioso estudio en la segunda planta de la casa que habían comprado en Greenwich Village. Una casa de verdad, con un jardín donde jugaban los niños y una biblioteca donde Jonathan pasaba largas tardes leyendo a Abigail. Observaba la calle abajo. Los carruajes pasaban traqueteando. Los vendedores gritaban sus precios. Estados Unidos, ruidoso, vivo e imparable, seguía reinventándose como siempre había hecho. Detrás de ella, sobre el escritorio cubierto de libros de contabilidad, estaban las cuentas de su negocio. Croft & Croft Trading Company, decía la placa de bronce del almacén junto al muelle. Un negocio de importación que había comenzado siendo pequeño y había crecido de forma constante. No eran ricos como los duques, pero vivían cómodamente, eran respetados y eran dueños de su propia historia. Mamá, Abigail, irrumpió en la habitación. Ahora tenía 10 años, el pelo oscuro trenzado y el vestido manchado de tinta. Henry dijo que mañana puedo ayudar en el almacén. ¿Puedo? Caroline sonrió. Solo si terminas tus deberes de aritmética. Ya los he hecho. Papá los ha revisado. Entonces sí, puedes. La niña se alegró y salió corriendo llena de alegría y energía. Caroline volvió a la ventana para mirar la nieve, que caía igual que aquel día lejano en el que vio a Jonathan de nuevo en la calle después de tantos años. Unos brazos la rodearon por la cintura. Jonathan apoyó la barbilla en su hombro. ¿En qué piensas?, murmuró. En la nieve, respondió ella, y en cómo todo cambió un día nevado. Cambió para mejor, para lo mejor. Se giró entre sus brazos y miró el rostro que ahora conocía más profundamente que el recuerdo. Las arrugas de la risa alrededor de los ojos, las canas en las sienes y una sonrisa más suave que la que solía esbozar en Londres. ¿Te arrepientes de algo, Jonathan? ¿De verdad, de algo? Se detuvo como si lo estuviera pensando, y luego asintió con fingida seriedad. Sí, de una cosa. Caroline arqueó las cejas. ¿Y qué es? De no haber venido antes a ti, de haber perdido 3 años que podría haber pasado viviendo esto. Le acarició la mejilla. Pero en cuanto al resto, dejando de lado el título, los modales, las expectativas interminables, negó con la cabeza. No me arrepiento, solo siento gratitud. Gratitud por haber encontrado por fin el valor. Gratitud por haberme dejado intentarlo de nuevo. Gratitud por haber construido algo real. Caroline lo abrazó con fuerza, como si 2 corazones pudieran fusionarse si se abrazaban con suficiente firmeza. Desde abajo llegaban risas. Henry enseñaba a Abigail a jugar al ajedrez. Los dos discutían sobre estrategia con dramática seriedad. Los sonidos de una familia. Los sonidos del hogar. Lo hicimos bien, susurró Caroline. ¿No es así? Lo hicimos perfectamente, respondió Jonathan, besándole la cabeza. Construimos algo verdadero, algo nuestro, algo que ningún título podría dar jamás. Se quedaron juntos junto a la ventana, viendo cómo la nieve cubría la ciudad que les había dado una segunda vida, el amor que se había roto, reconstruido, perdonado y elegido una y otra vez. Y Caroline lo entendió profundamente, con calidez, que el amor verdadero nunca era la ausencia de errores, era la presencia del perdón. Era el valor para empezar de nuevo. Era la elección renovada cada día de quedarse cuando sería más fácil marcharse. Era esta casa, esta familia, esta vida. Era el hogar, era para siempre.